Bueno, vamos a comenzar y en lo que sus compañeros que están realizando examen concluyen, pues se van integrando también aquí a la clase. Bueno, pues antes que nada, eh, eh, vamos a pasar a la parte del INAI, del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Vamos a ver una parte porque el siguiente tema, que es el de transparencia y acceso a la información, vamos a volver a tocar las facultades, atribuciones y obligaciones que tiene este instituto. Incluso vienen un poco más desarrolladas, o bueno, no que vengan mejor desarrolladas, sino que son diferentes por el enfoque que se les da, en algunos respecto de la transparencia y el acceso a la información, y otros en cuanto a los datos personales. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Le vamos a pedir a ver, déjenme ver quién está conectado para pedirle que me pueda apoyar con la lectura. Ok, Sebastián Moya Serna. Sebastián Moya, ¿estará por ahí, Sebastián? Sebastián Moya Serna. ¿No está Sebastián? Sí, aquí estoy, maestro. Hola. Ok, listo. Teníamos aquí unas dificultades, pero listo, ya estamos de regreso. Sebastián Moya, ¿está por ahí, Sebastián?
Sí, maestro. Adelante, Sebastián. Léame, por favor, o léanos esta diapositiva donde dice que es el INAI. ¿Qué es el INAI? El Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos. Es el organismo público autónomo encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección de los datos personales. Promover la cultura de la transparencia en la relación pública y la rendición de cuentas del gobierno nacional, con atribución en todas las instituciones, dependencias y organizaciones públicas que reciban, miden o administren públicos de la ciudad, así como también la protección de datos personales y protección de particulares. Perfecto. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, esta diapositiva, como les comentaba, en términos muy generales, es ¿qué es el INAI? ¿No? Estas siglas, INAI, es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de datos personales. Bueno, primero, pues es un organismo público autónomo. ¿Qué se refiere con que sea un organismo público autónomo? Incluso yo lo definiría como un organismo constitucional y autónomo. A ver, permítanme un momento, por favor. Ok, perfecto. Un segundo, por favor. Listo. Ok, entonces, regreso con ustedes. Les comento que para mí, en lugar del organismo público autónomo, pudiéramos definirlo como el organismo constitucional, ¿sí? Un organismo autónomo o un órgano constitucional autónomo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la misma Constitución lo crea, porque la misma Constitución le da autonomía. ¿Qué tipo de autonomía? Autonomía financiera, ¿sí? O sea, es decir, no va a depender de ninguno de los poderes para que le puedan estar entregando dinero. Sobre todo, no va a depender del Poder Ejecutivo, ¿sí? Y bueno, tiene también esta parte que es un organismo público porque es un organismo del Estado. Y una de sus funciones es que está encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública, ¿sí? Que es lo que vamos a ver en el siguiente tema, y también a facilitar y garantizar la protección de los datos personales. En cualquiera de los dos temas, tanto en el de transparencia y acceso a la información, como en el de la protección de datos personales, como ya vimos en diapositivas anteriores, el primer paso que se da es respecto a la solicitud que se haga ante ya sea la persona física o moral privada o ante el sujeto obligado que es una institución pública, ¿sí? Después viene también otra de las cuestiones que tiene que garantizar y facilitar y promover es la cultura de la transparencia en la gestión pública. ¿Qué es una cultura de la transparencia? Bueno, pues son todos aquellos actos tendientes a que todos y cada uno de los funcionarios públicos estén conscientes de que su actividad, todo cuanto ellos desarrollen es público, ¿sí? Es decir, que puede darse a conocer, que se conoce por otras personas. Obviamente también vamos a ver unos supuestos de excepción, que es la información confidencial y la información reservada. También va a promover la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad, ¿sí? Y tiene atribución en todas las instituciones públicas, dependencias públicas, organizaciones públicas o privadas, y sobre todo de las privadas es de aquellas que reciban, generen o administren recursos públicos de la Federación, de los estados o de los municipios, ¿sí?
y así como también la protección de datos personales en posesión de particulares. Si se fijan, incluso resalta más la parte de la transparencia que respecto de la protección de datos personales. Vámonos a la siguiente diapositiva. Ok. Tenemos estos tres acciones que realiza, ¿sí? Voy a leerlas para ya no entretenernos, y ahorita me interesa mucho acabar ya las diapositivas para irnos a la ley. Primero, nos dice que el organismo está encargado de garantizar el derecho de las personas a la información pública gubernamental, a proteger los datos personales que están en manos tanto del gobierno federal, incluso aquí agregaría del gobierno federal, del gobierno estatal y del gobierno municipal. ¿Por qué viene en la diapositiva que solamente del gobierno federal? Porque la diapositiva se elaboró antes de que se les dieran, no es cierto, porque la diapositiva se tomó en cuenta de un libro en el cual todavía no estaba actualizado conforme a las nuevas funciones que tiene el INAI. Anteriormente, cuando era un Instituto Federal de Acceso a la Información, solamente se encargaba de revisar cuestiones de la federación, ¿sí? Ahora, resolver sobre las negativas de acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno hayan formulado. Cuando les dicen que no, entonces sí es que se puede acudir al INAI. Ok. Siguiente diapositiva. Otra de las actividades que tiene el INAI son las notificaciones. ¿Qué es una notificación? ¿Qué se refiere cuando ustedes se les notifica o cuando ustedes notifican? ¿Sí? Ustedes les hacen saber, ¿sí? Le ponen de conocimiento. Es como si fuera una carta en la cual las instituciones, o en este caso ya con el carácter de autoridad, les hacen del conocimiento una respuesta o una acción, ¿sí? Aquí nos señala que hay lineamientos que prevén estas notificaciones, un citatorio. ¿Qué es un citatorio? ¿Sí? Bueno, pues aquí tenemos dentro de las primeras 4 letras, es una cita, ¿sí? Se les está citando, ¿sí? Cuando invitan a una persona a algún lugar, quedan con ella en una cita, ¿sí? Entonces, es lo mismo con la diferencia de que aquí es una institución pública y generalmente los citatorios es cuando se da una instrucción, o sea, no es si ustedes quieren ir o no, deben de estar acudiendo, ¿sí? Los emplazamientos también, esta es una parte palabra, que van a estar viendo cuando vean sus materias de procesal, pero el emplazamiento es cuando de un inicio se les emplaza, se les hace de su conocimiento que hay un procedimiento iniciado en contra de una institución o en contra de una persona. Y entonces tienen que acudir a ese llamado, tienen que hacer caso para ir a ver si es cierto o no, qué cosas son ciertas o qué cosas no son ciertas. Los requerimientos, las solicitudes de información y las resoluciones definitivas, ¿sí? Ok, en estos lineamientos del INAI se prevé que los requerimientos, ¿qué se requiere? Bueno, pues es cuando realmente también es un pedimento, se está pidiendo, se está solicitando, pero el requerimiento va más enfocado a algo que se necesita. E igual que cuando es el citatorio o el emplazamiento, si no se atiende, tiene consecuencias. Las solicitudes de información, que insisto, lo vamos a ver un poquito más adelante, las resoluciones definitivas, y pueden realizarse de forma personal. ¿Qué se refiere que sea de forma personal? Que es que acudan ante la persona, ante
el representante, persona o lugar donde vayan a estar recibiendo esas notificaciones, ¿sí? O sea, si por ejemplo alguien les quiere invitar a un evento protocolario, a una boda, a unos 15 años, a un bautizo, y les quiere ir a llevar la invitación, se les va a ir a entregar de forma personal. ¿Y dónde acuden para entregarles esa invitación? En su domicilio o en el lugar donde los puedan estar localizando de forma personal. Y si por alguna circunstancia no estuvieran, pues se los dejan con alguien de su confianza, ¿sí? Su papá, su mamá, su hermano, hermana, tío, tía, no sé, pero se los dejan con alguien, ¿sí? Por oficio, ¿qué se refiere que sea una notificación por oficio? Bueno, un oficio es un documento que viene generalmente en hoja membretada, pero que tiene dos características para que sea un oficio y que se le dé la validez: que tenga la firma del funcionario público que está autorizado para firmar oficios, que tenga un sello, ¿sí? Incluso al día de hoy todavía tenemos procedimientos en los cuales esa firma y sello se hace en un documento, se le toma fotografía o se escanea y se envía, porque es muy importante la firma y el sello, ¿sí? Pudiera ser incluso una firma electrónica, pero debe de tenerla. O cualquier otro medio de comunicación electrónica, ¿como cuál? El correo electrónico, ¿sí? Incluso, no sé, vamos a poner un mensaje SMS, ¿sí? ¿Por qué digo un mensaje SMS? Porque, bueno, una de las formas de comunicación instantánea que se tienen, pues, o que se utilizan más, pues son ya sea el WhatsApp, ya sea el Facebook Messenger, pero necesitan ustedes descargar una aplicación. En cambio, si ustedes tienen un teléfono, sea cual fuera, aunque no fuera un teléfono inteligente, sino un teléfono modesto, sencillo, sin que tenga grandes funciones o aplicaciones, o que sea solamente para enviar o recibir llamadas, tienen estas funciones para recibir un mensaje de mensaje corto, ¿no? SMS es precisamente Small Message, o sea, un mensaje corto. Ok, en este tipo de comunicaciones electrónicas también se encuentran buzones electrónicos. Aquí sí ya son plataformas de un poco más pues que ya están elaboradas para este efecto. Pero en su gran mayoría el medio de comunicación electrónica que se utiliza es el correo electrónico que ustedes señalen para que ahí les hagan las notificaciones. Ojo, y aquí es lo que dice: en este tipo de comunicaciones electrónicas, siempre que el interesado, o sea, la persona que quiera recibir la información o esa comunicación, lo hubiere consentido, o sea, hubiera dado su consentimiento y haya expresado que esa forma es en la cual desea recibir la información. O puede realizarse por edictos. ¿Qué son los edictos? Es un medio de comunicación que se hace generalmente por boletines o en los periódicos, ¿no? Tanto en el periódico oficial del Estado, que ya también hemos visto algunos documentos, o en los periódicos de mayor circulación. Si ustedes se fijan ahí, toman un medio de comunicación escrita, un periódico, que casi siempre son los de mayor circulación. ¿Y cuáles son los dos de circulación aquí en el estado de San Luis Potosí? Es el Sol de San Luis y el de El Pulso, de Editorial Meva, ¿no? Entonces hay una sección que son los avisos clasificados y ahí se insertan los edictos. Generalmente esos edictos vienen firmados por el secretario de acuerdos de algún juzgado o quien tenga facultades para ello, y es donde se da a conocer alguna resolución, algún documento o algo que quiera difundirse a la mayor cantidad de gente posible. Muchos de ellos son cuestiones de sucesorios, juicios sucesorios testamentarios. Entonces, ¿qué se da a conocer por edictos? Pues que una persona que falleció, un heredero o alguien
que se cree con derechos hereditarios acude ante un juzgado que conoce de la materia familiar a solicitar que se abra e inicie un procedimiento de sucesión testamentaria, si existe un testamento, o intestamentaria, en caso de que la persona que haya fallecido no haya dejado algún testamento, no haya protocolizado, no haya ido ante un notario a dejar algún testamento de sus bienes. Y entonces, ¿por qué se hacen estos periódicos de mayor circulación? Porque se quiere llegar a la mayor cantidad de gente, y aquellos que se crean con esos derechos acuden al juzgado a reclamar esos derechos, ¿sí? Y estrados, ¿qué son los estrados? Son las notificaciones que se hacen en las oficinas públicas, ¿sí? Ahí se tiene un tablero o se tiene pues sí, una sección, o a veces hasta una sola tabla, ¿sí? O una mampara o algún espacio dentro del mismo juzgado donde se está haciendo también esa notificación. Pero insisto, ya en su materia de derecho procesal lo van a ver con mayor detenimiento. Ok, vámonos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son estos dos tipos de procedimiento? Procedimientos de protección de derechos y procedimientos de investigación. A ver, vamos a leer primero el procedimiento de protección de derechos. A ver, vamos a pedirle a Alexa Paola Ramírez Rocha. Alexa, Sí, gracias. Alexa, ¿me puede leer por favor la parte del procedimiento de protección de derechos? O sea, solamente la columna que, si ve su pantalla de frente, sería la de mano izquierda. Por favor. sí. Procedimientos de protección de derechos. La solicitud para iniciarlo se podrá presentar de forma presencial o un servicio de mensajería, vía escrito libre o los formatos proporcionados por el INAI, así como por medios electrónicos utilizando el sistema del Instituto IFAIPRODATOS, siempre que se cuente con una firma electrónica avanzada. El responsable tendrá 15 días hábiles para ofrecer las pruebas que se estime pertinentes, o de haberse iniciado el procedimiento por su falta de respuesta, acredite haberla comunicado al titular o, en su caso, la emita en un plazo no mayor a 10 días. Perfecto, muchas gracias, Alexa. Mire, este procedimiento que nos acaba de leer su compañera tiene esta finalidad. Obviamente son protección de derechos ARCO, de datos personales, acceso, rectificación, cancelación u oposición. Entonces, primero, ¿qué se requiere en el inicio de todo procedimiento? Un pedimento, una petición, una solicitud, ¿sí? Y aquí, ¿cómo se puede hacer esta solicitud? Dice, se podrá hacer de forma presencial. Si ustedes observan, ¿cómo es una forma presencial? ¿Sí? Por ejemplo, ahorita estamos de una forma virtual, estamos comunicándonos a la distancia, a través de un medio electrónico, ¿sí? Y cuando haya las condiciones para que se pueda regresar a tomar y yo a exponer una clase de forma presencial, es de que yo estaré acudiendo a la Facultad de Derecho como catedrático y ustedes estarán acudiendo como alumnos. Es decir, se trasladarán y estarán de forma presencial, o estaremos de forma presencial en la Facultad de Derecho. De esta misma manera es como se presenta una solicitud de procedimiento de protección de derechos ARCO ante el tribunal, ¿sí? Ante
el INAI, disculpen, ante el INAI. Es decir, una de las formas es de que ustedes acudan presencialmente a las oficinas del INAI. ¿Dónde se encuentran las oficinas del INAI? En la delegación Coyoacán, en la Ciudad de México. ¿Esa es una forma? Sí, esa es una forma en la cual ustedes pueden estar presentando e iniciando un procedimiento de protección de datos personales. O, ¿sí? ¿Qué se refiere una O? Que en caso de que no se desee presentarse de forma presencial, se puede hacer a través de un escrito de mensajería. ¿Cuáles son estos servicios de mensajería? Pueden ser públicas o pueden ser privadas. ¿Cuáles son los servicios de mensajería privadas? DHL, UPS, Estafeta, y bueno, todos los servicios de mensajería privadas que pudieran estar existiendo. O también a través de un servicio de mensajería pública. ¿Cuál es el servicio de mensajería pública? Los correos postales, el servicio postal mexicano. ¿Sí? O, esta es la forma en la cual se presenta. Ahora, ¿a través de qué documento se va a estar presentando? A través de un escrito libre. ¿Qué se refiere a que sea un escrito libre? Un escrito que ustedes pueden hacer de su puño y letra o que ustedes pueden hacer en un procesador de textos, en una computadora o incluso en una máquina mecánica como ustedes lo deseen, pero que es libre. ¿Qué se refiere a que sea libre? Que no tiene una formalidad, ¿sí? Sino que ustedes es como si estuvieran redactando una carta que le estuvieran dirigiendo al INAI, donde ahí van a solicitar que se protejan sus datos personales. A eso se refiere a que sea un escrito libre, libre de cualquier formalismo. O sea, es decir, si ustedes no desean hacer un escrito libre, lo que se puede realizar es, lo que se puede utilizar es un formato que les va a proporcionar el INAI. ¿Qué es un formato? Pues es un documento semejante a un formulario, ¿sí? Y entonces, en este formulario, ustedes van a estar llenando los campos que se les piden. ¿Qué se les van a pedir? Su nombre, una copia de algún documento de identificación personal, un domicilio para recibir notificaciones, un correo electrónico para recibir notificaciones, la fecha en la cual están presentando ese formato, que narren y describan qué sucedió o por qué están acudiendo a que se les protejan esos datos personales, ¿sí? Que acompañen, ahorita en el siguiente párrafo lo vamos a leer, que acompañen el documento donde comprueben que efectivamente ustedes están presentando o presentaron un documento ante el sujeto obligado o ante la persona que tiene sus datos personales, ¿sí? Y bueno, eso son algunos, su firma, que ustedes lo firmen también, de su puño y letra, una firma autógrafa, y así como los medios electrónicos utilizados por el sistema que utiliza el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Este sistema se conoce como Wi-Fi Pro Datos, pero la característica, como es un sistema electrónico, es que ustedes deben de tener una firma electrónica avanzada. ¿Y cómo obtienen esta firma electrónica avanzada? Bueno, hasta donde tengo entendido, porque la verdad es que yo no he utilizado este sistema, es una firma electrónica que ya sea que se genera de forma privada, o sea, es decir, que ustedes tienen que hacer un pago para que se les genere esta firma, o la utilización de la que se genera por parte del Servicio de Administración Tributaria, por el SAT. Ok, en el siguiente párrafo, ¿qué es lo que nos señala? Nos dice que el responsable, es decir, la persona titular de esos, o responsable, sino que tiene la responsabilidad ante la institución pública o privada
¿sí?, de proteger esos datos personales, tendrá 15 días hábiles, ¿sí? Ojo, es muy importante que vayan viendo a qué se refiere con días hábiles. ¿Cuáles son los días hábiles? La semana tiene 7 días, ¿sí? Para efectos de contabilización se inicia en un lunes y se termina en un domingo. Se consideran días hábiles, casi siempre las definiciones en los códigos así vienen, dicen todos los días de la semana, ¿sí? El supuesto general, la premisa mayor, todos los días de la semana, con excepción, o sea, excepcionalmente, sábado y domingo. O sea, en una semana de 7 días, de lunes a domingo, los días hábiles es lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Sábado y domingo no son días hábiles, entonces no se cuantifican. ¿Qué otros días no son hábiles? No transcurre un término. Aquellos días en los cuales sean declarados así, días inhábiles, ¿sí? Nosotros acabamos de tener un día inhábil, que fue el día que se celebró el Día de la Universidad, ¿sí? Que si mal no recuerdo, creo que fue el miércoles 30, ¿verdad? Miércoles 30 no tuvimos clase, 30 de septiembre, porque ese día fue declarado inhábil, entonces no transcurrirían términos. Siempre ubiquen muy bien cuando se habla de días hábiles, ¿a quiénes se refiere con estos días hábiles? Muy bien. Ahora, dice, el responsable tendrá 15 días para ofrecer las pruebas que estime pertinente, ¿sí? O, bueno, primero, ¿qué pruebas son las que se estimen pertinentes? Cuando se le pida que presente estas pruebas, va a acompañar el documento con el cual se compruebe que efectivamente sí le dio contestación, que sí respondió esa solicitud de acceso a la información o de protección de datos personales, ¿sí? Y que acompañe todos aquellos elementos en los cuales cree una convicción de que sí cumplió, ¿sí? De que sí está cumpliendo con esa protección de datos. O de haberse iniciado el procedimiento por su falta de respuesta, o sea, es decir, que no haya emitido una respuesta, acredite haberla comunicado al titular. ¿Cómo va a acreditarla? Bueno, pues con una copia certificada, con el documento donde le firmó directamente de recibido, con el correo electrónico enviado, con la comunicación electrónica que tengan los sistemas, con el acuse de recibido que también le pueda generar en el sistema, no sé, con cualquier medio de comunicación que se le haya hecho al titular. O en su caso, o sea, en caso de que no hayan estos dos supuestos, la emita en un plazo no mayor a 10 días. O sea, es decir, si efectivamente por el motivo que haya sido no había emitido respuesta, entonces todavía tiene 10 días hábiles, ¿sí?, para que pueda estar emitiendo una respuesta. Ok. Vámonos con el siguiente procedimiento, que es el procedimiento de investigación. Lo tenemos aquí en esta misma diapositiva, solo que en la parte derecha. Ok. A ver, vamos a pedirle, Sebastián Moya Serna, ¿puede por favor apagar su cámara? Gracias, Sebastián. A ver, vamos a pedirle a Karina Michelle Rivas Morales. Karina, ¿estará por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Karina. ¿Nos puede leer, por favor, el procedimiento de investigación? Sí, es si el denunciante cumple con todas las formalidades de la solicitud, el instituto expedirá un requerimiento de información al denunciado, a cualquier tercero o solicitando que proporcione la información que se estime oportuna, que se manifieste respecto de los hechos vertidos de la denuncia, así como que aporte la información y documentación que acredite su dicho.
dentro de su tiempo máximo de 5 días hábiles, contados a partir de que surte efectos la notificación de dicho requerimiento. Perfecto, muchas gracias. Ok. ¿A qué se refiere este procedimiento de investigación? Si se fijan, es diferente, los términos que se utilizan son diferentes, ¿sí? Incluso son más imperativos, ¿sí? Primero, empieza con esta calidad que se le da a una persona. Dice, si el denunciante, ¿sí? ¿Quién es el denunciante? ¿Quién denuncia? ¿O qué es una denuncia? ¿Sí? Es una acusación que se está haciendo, pero en toda acusación siempre, forzosamente, debe de estar llevándose pruebas, ¿sí? Si una persona acusa, si una persona denuncia, está obligado a probar su denuncia, a probar lo que está diciendo, ¿sí? A que se observen todas aquellas pruebas que justifican que efectivamente tiene esa denuncia y que es cierto lo que está diciendo. Entonces señala, si el denunciante cumple con todas las formalidades de la solicitud, ¿sí? O sea, es decir, no solamente que diga algún supuesto hipotético, sino que efectivamente haya sido algún hecho que tenga que denunciarse, ¿sí? En este caso vamos a decir la vulneración de datos personales, ¿sí? Que se hayan difundido datos personales que se hayan entregado a una persona física, a una persona privada o a una persona pública. El instituto, es decir, el INAI, expide. ¿Qué significa expedir? Crea, otorga un requerimiento de información al denunciado. ¿A quién se está denunciando? ¿Sí? A la persona física a la cual se le hayan entregado los datos personales. O a cualquier tercero, ¿sí? No solamente a quien se haya denunciado, sino cualquier tercero. ¿Por qué? Porque pudo haber sido que uno haya sido el responsable, pero otro haya sido quien lo haya difundido. Entonces, a cualquier tercero se le requiere por esa información. ¿Y qué se le va a requerir? Aunque aquí dice solicitando, pero realmente es para no estar repitiendo, pero es un requerimiento, y que en ese requerimiento tiene que proporcionar la información que se estime oportuna, toda la información que se estime oportuna, que se manifieste respecto de los hechos vertidos en la denuncia, ¿sí? Es decir, que haga manifestaciones, que se exprese, y que en esos hechos que se están virtiendo en esa denuncia, considere si son ciertos o no. Y si dice que no son ciertos, debe de acreditar el por qué no son ciertos, ¿sí? Así como que aporte la información y documentación que acredite su dicho, pruebas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tiene para estar aportando esta documentación? Un tiempo máximo de 5 días hábiles. Ya vimos cuáles son los días hábiles. Ojo, esto es importante también. Contados a partir de que surte efectos la notificación de dicho requerimiento. ¿Cuándo surte efectos una notificación? Al día siguiente en el cual se realiza. Si, por ejemplo, el día de hoy se lleva a cabo un requerimiento de información, a partir de mañana es el día número 1. Entonces, el primer día del requerimiento, el día hábil sería el martes, el segundo día hábil sería el miércoles, el tercer día hábil sería el jueves, el cuarto día hábil sería el viernes y el quinto día hábil sería el lunes. ¿Por qué? Porque no vamos a contabilizar ni sábados ni domingos. Ok, vamos a la siguiente diapositiva. Este otro tipo de procedimiento, un procedimiento de verificación. A ver, vamos a pedirle a Daniela Itzel Gaitán. ¿Está por ahí, Daniela? Sí, licenciado. Muchas gracias, Daniela.
Daniela, ¿nos puede hacer favor de leer el procedimiento de verificación, por favor? Claro que sí. Gracias. Procedimiento de verificación. Se iniciará derivado de un procedimiento de investigación o por incumplimiento a resoluciones dictadas con motivo del procedimiento de protección de derechos. Se podrá comenzar de oficio si se presume de manera fundada y motivada la existencia de un probable incumplimiento a la ley o el reglamento. Tendrá una duración máxima de 180 días hábiles. El acuerdo de inicio se notificará personalmente al responsable en el domicilio que éste hubiese señalado para tal efecto y tal denunciante con su domicilio o medio electrónico elegido. Este procedimiento finalizará con la resolución emitida por el Pleno del Instituto, en la cual, en su caso, se podrán establecer las medidas que adoptará el responsable y el lapso para hacerlo. Además, podrá instruir el inicio del procedimiento de imposición de sanciones o definir un plazo para su inicio. La resolución será notificada personalmente al verificado y al denunciante. Perfecto. Muchas gracias. Este procedimiento de verificación, ¿qué características tiene? Primero, que ya es, derivado de un procedimiento de investigación, ¿sí? O por incumplimiento a una resolución dictada. ¿Qué quiere decir? Que ya se llevó a cabo un procedimiento previo, que se terminó en una resolución y que no se ha cumplido con esa resolución, ¿sí? Estas resoluciones se dictan con motivo del procedimiento de protección de derechos, procedimiento de derechos ARCO, de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales. Se podrá comenzar de oficio, ¿sí? ¿Qué se refiere a que se puede comenzar de oficio? Estas palabras de oficio es algo también que se utiliza mucho en el argot jurídico. Cuando algo se inicia o se realiza de oficio, quiere decir que no hay una solicitud previa para poder estar comenzando este procedimiento, un procedimiento de verificación de oficio. Es decir, el mismo instituto, si revisa y hace una contabilización o agenda, que hablábamos de esos 5 días que se dan para que se pueda estar atendiendo una resolución, o pudieran ser 5, 10, 15, 20, los que fueran, ¿sí? Y agenda que para el 19 de octubre debió de haberse estado finalizando los 10 días, y que el día de mañana 20 no se le hace de conocimiento o no se le notifica que ya se dio cumplimiento con esa resolución, entonces es que de oficio, o sea, no va a tener que venir el denunciante, sino que ellos mismos hacen y requieren o inician este procedimiento de verificación, ¿sí? Entonces, se puede comenzar de oficio si se presume, ¿sí? Ojo, fíjense bien, se presume, ni siquiera están seguros de que se haya incumplido. Se presume de manera fundada y motivada, ¿sí? Ojo, fundada y motivada, ¿sí? Por eso insistía tanto cuando veíamos inviolabilidad de las comunicaciones privadas, en el tema de inviolabilidad de las comunicaciones privadas, ¿qué se refiere con fundamentar? ¿Qué se refiere con motivar? ¿Sí? Porque siempre van a estar viéndolo durante todo el desarrollo de su carrera. ¿Qué es fundamentar? ¿Qué es motivar? ¿Sí? Y entonces, se puede comenzar si se presume de manera fundada y motivada la existencia de un probable, fíjense, de un probable, o sea, ni siquiera, repito, ni siquiera es algo que se tenga una certeza de que no se ha incluido. Un probable incumplimiento a la ley o el reglamento. ¿Cuál ley? Las leyes de protección de datos personales o los reglamentos de esas leyes. Y tendrá una duración máxima, o sea, todo el procedimiento de verificación no debe de durar más de 180 días hábiles, ¿sí? ¿Cuántos son 180 días hábiles? Pues
estamos hablando que en un mes aproximadamente tenemos alrededor de entre 20, 22, 23 días hábiles aproximadamente, ¿sí? Entonces vamos a decir que acá serían más o menos como entre 8 meses aproximadamente, ¿no? 180 días hábiles. Ok, ahora, ¿qué nos mencionaba también su compañera? Creo que fue Karina quien nos lo leyó. El acuerdo de inicio se notifica personalmente, ya vimos que es una notificación personal, al responsable en el domicilio que éste hubiese señalado para ese efecto. ¿Sí? Domicilio, ya sea calle, número, colonia, código postal, entre qué calles, qué delegación, qué localidad, qué ranchería, vaya, toda la ubicación para que se pueda tener ese domicilio para recibir notificaciones o en el correo electrónico. Y al denunciante, ¿sí? ¿Quién es el denunciante? ¿Sí? Aquella persona que se siente agraviada y que formula una denuncia en su domicilio o medio electrónico elegido. Este procedimiento de verificación va a finalizar con la resolución que emita el Pleno. ¿Qué se refiere con el Pleno? Los plenos son los órganos de las máximas autoridades, ¿sí? Cuando dicen es que la Corte actúa en pleno, ok, es que todos los integrantes de la Corte van a estar por ahí actuando. Cuando se dice que el INAI actúa en pleno, es que todos los comisionados van a estar ahí resolviendo, aunque se haga una propuesta de resolución, todos los que están ahí presentes van a tener que estar aportando sus opiniones y votando si están a favor o en contra de esa propuesta. Y en la cual en su caso se podrán establecer las medidas que adoptará el responsable, ¿sí? O sea, qué medidas se van a tomar para estar utilizando y el lapso para hacerlo, ¿sí? Además, se podrá instruir, ¿sí? O sea, a quienes se instruye, a quienes se les ordena el inicio de un procedimiento de imposición de sanciones o definir un plazo para su inicio, o sea, es decir, en caso de que nuevamente o de que en esta resolución de un procedimiento de verificación no cumplas, se van a iniciar un procedimiento en el cual puedes que se imponga una sanción, una multa, y la resolución se notificará personalmente a los dos, tanto al verificado como al denunciante. Ok, vamos con la última diapositiva. Este último, el procedimiento de imposición de sanciones. Vamos a pedirle a Rodrigo Olvera Torres. Rodrigo, ¿está por ahí? Sí, aquí estoy. Gracias, Rodrigo. Léanos, por favor, la diapositiva que contiene el procedimiento de imposición de sanciones, Rodrigo. Sí, claro. Gracias. Procedimiento de imposición de sanciones. Comenzará si como consecuencia de la resolución que se emita en los procedimientos de protección de derechos o de la verificación, el instituto tiene conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones. Para darle trámite es menester que se emita un acuerdo de inicio con el cual se emplace al presunto infractor a fin de que comparezca al mismo y haga valer lo que a su derecho corresponda. Con la notificación de este documento se iniciará el procedimiento. Dicho proceso concluirá con la resolución que emita el Pleno del Instituto, en un término no mayor a 50 días hábiles a contado de que comenzó el procedimiento. En esta se analizará los argumentos expuestos por el infractor en su escrito de constatación al acuerdo de inicio, así como las pruebas que haya aportado y, en su caso, los alegatos presentados, realizando un pronunciamiento puntual en cuanto a los motivos por los cuales con los mismos no desvirtuó las presuntas infracciones que se le atribuyeron. Ok, muchas gracias, Rodrigo. Sí. Bueno,
Gracias. Este último procedimiento que vamos a ver respecto de la protección de datos personales, ¿a qué se refiere? El procedimiento de imposición de sanciones, o sea, ya es lo último. ¿Cómo va a dar comienzo un procedimiento de resolución de sanciones? Primero, tuvo que haber habido una resolución previa. Esa resolución ya se emitió, ya se dictó, ya se votó, ya se aprobó. Obviamente es una resolución que se refiere a la protección de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, o el que se verifica que se haya incumplido con una resolución del INAI. Entonces, aquí el INAI, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, tiene conocimiento de un presunto incumplimiento de alguno de los principios o disposiciones. Si se comprueba, aquí ya no sería un presunto, sino si ya sería un incumplimiento, ¿sí? Porque no vas a imponer una sanción con base en una presunción, sino ya es un incumplimiento directo, un incumplimiento fundado y motivado. Ahora, para darle trámite es menester. ¿Qué significa que sea menester? También esta es una palabra que se utiliza mucho. Para que se pueda dar trámite un procedimiento de imposición de sanciones es menester, es necesario, ¿sí? Necesario que se emita un acuerdo de inicio con el cual se emplace, se le notifique, se le llame al presunto infractor, aquí ya concluiría con una infracción, a fin de que comparezca. ¿Qué es comparecer? Es acudir a ese llamado y haga valer lo que a su derecho corresponde. O sea, este es su defensa, su derecho de defensa. ¿Qué significa? Que, por un lado, tenga todos los elementos para decir no fue cierto lo que me están tratando de argumentar, o si fuera cierto, que se expliquen los motivos a través de los cuales se generó ese incumplimiento y con motivo de ello pues se haga una disminución de esa sanción. Y con la notificación de ese documento del emplazamiento se inicia el procedimiento. El proceso concluye con la resolución que emite el Pleno del INAI en un término no mayor a 50 días hábiles, contados a partir de que comenzó el procedimiento, es decir, a partir del emplazamiento. Y en este procedimiento de imposición de sanciones se analizan los argumentos expuestos por el infractor, ¿sí?, en su escrito de contestación de inicio, así como las pruebas que haya aportado, y en su caso los alegatos. ¿Qué son los alegatos? ¿Sí? Los alegatos, ¿por qué se habla mucho de alegar? Alegatos presentados. Es decir, que haya una relación entre lo que se está exponiendo y las pruebas que se están aportando, ¿sí? Bueno, pues aquí lo dice, ¿sí? En esos alegatos, ahí bueno, ya se hacen consideraciones de derecho, de hecho, y se realiza un pronunciamiento puntual en cuanto a los motivos por los cuales con los mismos no desvirtuó las presuntas infracciones que se le atribuyen, ¿sí? O sea, el pronunciamiento puntual ya es la resolución y ya se menciona si efectivamente se desvirtuaron o no esa sanción y con eso se haya finalizado. Bueno, aquí vienen las ligas electrónicas en las cuales se están tomando lo que estamos viendo aquí en esta diapositiva. Bueno, ok, miren, ya faltan 2 minutos para las 7, ya no vamos a alcanzar a ver lo de la ley, pero lo que sí les pido de favor es que, bueno, pues ya el día de mañana entramos rápidamente a las 2 leyes, porque sí me he extendido bastante en el tema de datos personales, pero bueno, pues mi finalidad es de que les quede claro. Bueno, jóvenes, pues con esto concluimos la clase el día de hoy y los estoy viendo por aquí el día de mañana, Dios mediante. Cuídense mucho y por aquí nos estamos viendo o escuchando el día de mañana. Que tengan una buena tarde. Hasta mañana, Daniel. Gracias, maestro. Hasta mañana. Hasta mañana. Que pasen buena tarde.